Querido Jaime Dabañino, querido amigo, querido hermano, estoy muy contento, muy feliz de iniciar esta conversación contigo. He tenido el gusto de entrevistar a tu padre hace un par de días y ahora contigo más que una entrevista va a ser una conversación, ¿sabes? Eh, Duda. eh, tengo el gusto de ser amigo tuyo desde hace muchos años. Nos conocimos cuando éramos lolos todavía, cuando teníamos 15 años por ahí. Somos de la misma generación, hemos vivido las mismas cosas y bueno, entonces muchas gracias por, eh, por esa conversación que vamos a tener. Para los que no para que los que desde aquí, de este lado del Atlántico, no te conozcan, te presento brevemente. Eres la voz de Chile. Así es, esta es la voz de Chile. Y en el sentido literal, porque tu voz fue la voz oficial de los comunicados de la República de Chile durante varios años, y entre otras cosas. También eres un destacado, eres un hombre de radio, de televisión, al igual que tu padre y al igual que tu abuelo. O sea que eres de un lineaje, de una dinastía de personas que son historia de la radio chilena. Es así. Y aparte de eso, cosa que poca gente sabe, pero yo sí lo sé, eres un excelente músico. Eh, Eres un virtuoso de la quena y en nuestros años, en aquella época, eh, tú tuviste un grupo muy bueno, por cierto, que se llamaba el grupo Surazo, y he tenido el Así es. gusto de tocar también a dúo contigo en varias ocasiones, ¿sabes? Así que vamos a ir recordando todas esas cosas, como tú lo has dicho, desde un punto de vista más personal, ¿no? Más anecdótico, pero me parece Sí. importante hablar de toda esa época de la cual se habla poco, que es la época durante la dictadura, ¿sabes? Mm. Durante la dictadura, contra viento y marea, a pesar del- de la censura, a pesar de la ferocidad de la represión, se siguió haciendo arte en Chile con mucha Mm. creatividad y con mucha pasión. Y de eso poca gente lo sabe hoy. Y me gustaría que evocáramos aquella época trágica, pero al mismo tiempo apasionante, porque se hicieron grandes cosas. El pueblo de Chile, tenemos que hablar de nuestro pueblo, el pueblo chileno, demostró ser de lo más creativo y de lo más valiente en esa época, ¿cierto? Mm. Así es, bueno, Marcelo, primero que todo, darte las gracias por este contacto y como diría Payo Grondona, tú y yo nos conocemos desde que yo era chascón, cuando era guailón. Y el tiempo ha pasado Tú y tenías ha dejado su huella. tenía una melena afro como los de los Boney M, como los Jackson 5. De hecho, tuve alguna pretensión alguna vez, soñé con formar parte del grupo Iyapu, imagínate. Ah, mira, claro, claro. Tú ya No tenías precisamente por la música, sino que por la melena. por la pinta, ya siento. Oye, sí, mira, nos conocemos desde esas andanzas yo diría que ya después de la adolescencia, de recorrer, de conocernos, además de tener la suerte, diría yo, de que nuestros padres siguieran caminos que se cruzaban de cada cierto tiempo en relación a la historia que nos convoca en esta conversación, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con nuestros artistas, nuestros creadores. Y el destino quiso, Marcelo, que te atravesaras también tú en mi camino con tu virtuosidad, con tu calidad musical. Para mí siempre fuiste un referente muy cercano porque eras el vínculo que yo tenía entre el Inti Gimán y Quilapayún, de músicos que estaban allá lejos, en el exilio, y tú eras como el que había estado en carne propia, viviendo y compartiendo con ellos en tus andanzas de Europa a Chile, de Chile a Europa. Entonces era como lo más cercano que yo tenía a esa referencia musical y,
Bueno, siempre te admiré, hasta el día de hoy, por cierto, de ese virtuosismo del que tú hablas con el charango, con la guitarra, con distintos instrumentos. Era de agarrar cualquier instrumento que que hiciera sonido y bueno, en eso yo siento que me sentí muy espejeado por ti, ¿no? Porque era algo que me pasó desde chiquitito, abuelo músico, y mi primer instrumento a los 6, 7 años fue una flauta dulce que apenas la saqué del envoltorio en una Navidad, ya estaba tocando un tema de Jethro Tull sin antes haber ensayado, y de ahí el devenir de toda la historia. Mi papá, hombre de radio, muchos artistas, muchas personas del mundo de la cultura, entonces desfilaban ante mi ojo instrumentos, libros, pintura, arte, y bueno, y ahí nos encontramos tú y yo para hacer esta linda amistad que conservamos hasta el día de hoy. Gracias, hermano, gracias por tus palabras y por todos esos recuerdos, ¿no? Y bien, entonces lo estábamos comentando con tu padre justamente, en la mayoría de los escritos, de los libros, de los estudios sobre la nueva canción chilena, eh, se pone como fecha, prácticamente como fecha final, el día del golpe de Estado, como si después de eso todo hubiera acabado. Claro. Y tú y yo sabemos que no solamente no fue así, sino que quizás fue el periodo más creativo, tanto en el exilio como en el interior de Chile. ¿Eh? Como tú bien lo has dicho, a mí me tocó conocer a aquellos artistas en Francia, en el exilio, y también en Roma, en Italia, porque yo he ido, yo he estado en casa de los Inti Illimani varias veces, y después, bueno, y pude presenciar en Chile también la inmensa creatividad que había. Habían los primeros espacios que se abrieron, fueron, bueno, lo hemos hablado con tu padre, fueron espacios cedidos por la iglesia. ¿Vale? Y hemos hablado del papel protagónico que tuvo la Iglesia Católica en defensa de los perseguidos a través de la Vicaría de la Solidaridad, pero también al ceder sus espacios para que la nueva canción chilena, ya rebautizada como Canto Nuevo, pudiera volver a brotar. Y nosotros hemos tocado en la parroquia de Macul, todos los fines de semana nos juntábamos ahí para tocar. Y yo recuerdo, porque yo iba a tu casa a grabar discos, porque la oficina del despacho de estudio de tu papá era una caverna de Alibaba, tenía un montón de discos, o sea, de esos discos vinilos desde antes. Y entonces yo iba Claro, con claro. un par de cassettes vírgenes para grabar todo lo que podía, ¿sabes? Y me quedaba hora grabando. Y después, claro, por supuesto, además ensayábamos. Y Sí. entonces también, bueno, ensayábamos tú y yo para tocar, y también ahí ensayaba tu grupo, el Surazo, me acuerdo. Y Sí, sí, sí. no sé, siempre recuerdo la, la, la energía, la fuerza, la pasión, una pasión prácticamente mística con la cual ustedes ensayaban. O sea, se sacaban la cresta ensayando, buscando la perfección, buscando el sonido, solamente para una actuación en una peña parroquial en la cual no iban a cobrar un peso. No, nadie ganaba un peso en esa época, pero la gente lo hacía Claro. por eso, no sé, por pasión, por devoción. Había una cosa mágica, ¿no? Era algo que hoy en día no se entiende, que nadie haría eso hoy en día. Eso que tú describes, que son algunos pasajes de la historia y que tú describes como una verdadera biblioteca, en este caso discoteca, en donde, como tú, muchos, por mencionar solo algunos, al Titi Torres, Andrés Márquez, y bueno, tú y otros artistas, otros músicos que llegaban justamente a mi casa, a nuestra casa, y era una vitrina de mucha consulta, de mucha nutrición, en un espacio muy nutricio de actividad, digamos, creativa, porque era una habitación en sus 4 murallas, digamos, llenas de discos, llenas de vinilos, como tú dices, también de discos 45 y también de cassettes. Entonces, llegaban muchos a escuchar
era una verdadera sala de audición, una discoteca en donde se ponía justamente el énfasis en todo lo que mi papá traía de la radio. Algunas eran promociones, otras eran lanzamiento de nuevas producciones de artistas, digamos, de todo índole. No solamente estamos hablando de la música de raíz folclórica y chilena, sino que llegaba música también de afuera, los sellos grabadores. Entonces, era un desfile de muchas personas y personalidades que ahí estaban nutriéndose de lo que ahí aparecía. Y claro, ahí se forjó de alguna manera algo que yo recuerdo desde mi infancia, que tenía que ver con un lugar en mi casa que era la Villa Frey, ahí en la Rotonda Grecia, Sí, sí. donde yo tenía un grupo de amigos. Estoy hablando de la preadolescencia, un poquitito ya entrando a la adolescencia, eh, grupos de amigos, una pandilla de amigos de 8 12 amigos que nos juntábamos a jugar a la pelota, andar en patines, etcétera. Pero el día sábado o domingo nos juntábamos en mi departamento, antes de la casa que tú describes donde estaba esta discoteca, hacer audiciones y había un tocadisco y había mucho disco. Entonces nos sentábamos todos en el living de ese departamento y yo, aguja y tocadisco, ponía música de todo. Podíamos escuchar desde Style Stick a Stravinsky o Chopin o Violeta Parra o Víctor Jara, había de todo. Cada día escuchábamos algo y hacíamos audiciones en donde yo prácticamente me transformaba como un maestro de ceremonia, porque en las orquestas, por ejemplo, cuando aparecía, no sé, un concierto de Tchaikovsky, yo iba describiendo los instrumentos que sonaban en cada pedazo de las obras que escuchábamos. Y decía, estos son los violines, aquí está sonando el oboe, y era realmente una articulación que después se plasmó en un trabajo que yo hice en la Escuela de Teatro Fernando González, que era un director de orquesta indicando, digamos, los instrumentos que pasaban. Entonces, había una riqueza en ese espacio físico de escuchar mucha música universal, de todo, digamos, hasta que se puso el acento, digamos, en los creadores que, dado el golpe de Estado, empezaron a llegar músicas que, bueno, dicho sea de paso, no solamente se quemaron libros, mucha literatura en ese momento, sino que también desapareció mucha música y hubo una especie de, diríamos, entre comillas, contrabando. Recuerdo en Malestín Trujillo una historia de llevarse discos para afuera, cintas máster de grabación de los Inti Illimani, que si no hubiese sido por ese acto, tal vez no hubiésemos escuchado, digamos, de producciones que se hicieron, que no se editaron, sino hasta cuando estuvieron fuera del sello DICAP. Entonces, hay una cantidad de historia increíble que marca y que hace huella en un antes y un después, como fecha, digamos, de lo que ocurrió en este fatídico 11 de septiembre, que en el ámbito cultural también marcó como un punto, pero que no fue un punto final de ninguna manera. Ahí comenzó, digamos, una adaptación, un proceso adaptativo, creativo, acomodándonos a las circunstancias de mucho temor, de mucho miedo, de mucha persecución, mucha muerte, pero el proceso creativo siguió igual, digamos, de manera soterrada, de manera escondida, pero los músicos estaban ahí. Algunos estuvieron fuera y otros estuvieron dentro, algunos sobrevivieron a esto, y en ese sentido, lo que tú mencionas como el rescate de esos espacios, creo que en ese ámbito René Largo Farías, Ricardo García, Miguel Dabañino y varios otros más cumplieron una función importantísima porque se transformaron en verdaderas trincheras del quehacer cultural, ya no solamente de la música, estoy hablando, por ejemplo, de la Casa Camarundi, de la poesía de Tilusa, en fin. Entonces, fueron como los lugares donde... Perdona que te interrumpa, es que hay tantas cosas, tantos lugares de los cuales podríamos hablar. Bueno, hemos hablado de los espacios cedidos por la iglesia, pero también se abrieron varias peñas ya personales, ¿no? Estaba la peña Doña Javiera, que era de Nano Acevedo, Acevedo y, Sí. Chile ríe y canta con René Largo Farías. perdón. La Peña Chile ríe y canta de René Largo Farías. Ah, continuó en Chile. Yo pensaba que él se había exiliado en México. Lo que pasa es que la Peña, desconozco cuál fue el destino que finalmente tuvo René Largo Farías, pero yo lo recuerdo, y yo recuerdo yo personalmente haber estado en ese lugar muchos años después. No sé si inmediatamente del golpe, pero es como que, ya sabes, todo generó este quiebre
Sin embargo, en este proceso adaptativo hay cosas que se pudieron con el tiempo recuperar o rehacer, Mm. ¿sí? Y en ese sentido yo recuerdo la Peña de René Largo Farías, no me acuerdo si estaba en la calle Carmen o en Artur Prat, no lo recuerdo, pero era en el centro de Santiago, donde era un gran espacio de mucha difusión, la Casa del Cantor también, Sí, donde me tocó tocar justamente con el grupo Surazo que tú mencionabas. yo también he tocado ahí en la Casa del Cantor, junto a César Palacio, el charanguista, que se nos fue hace poco. El virtuoso del charango. Sí, sí, sí. El- la Casa del Cantor, que estaba justo al lado cerca de la Moneda, en la calle Teatinos, ¿no? Me parece. Estaba en la calle Teatinos. Y Sí, después se transformó en una salsoteca que se llamó El Goce Pagano y que hoy día desapareció porque se construyó ahí un ah, edificio, pero claro. De la Casa del Cantor pasó a una salsoteca, El Goce Pagano, ya. donde se hacía también, no sé si se hacía música en vivo, creo que sí, pero se bailaba, digamos, al son cubano en ese espacio. Sí, vamos a hablar de eso también, de lo que pasó en los años 90. Estoy apuntando hoy cosas para Está no bien, está bien. pues, mira, entonces tú me hablaste de la casa Camarundi. Entonces, Camarundi era más que una peña, también era un centro cultural, ¿no? Era un centro de mucha actividad cultural desarrollado no solamente en el ámbito de la música, sino que también había poesía. Bueno, de hecho, Tilusa era el poeta, el payaso triste, ¿no? Acuérdame de ese Que personaje, Tilusa. Tilusa era un payaso, era un personaje, digamos, que era como un payaso que a diferencia de los que nosotros conocíamos en el circo, contaba historias, historias que no eran precisamente historias de alegría, ¿no? Era el payaso triste. eh, y que se presentaba ahí en Arturo Prat en la casa Camarundi, donde estaba justamente, había en esa esquina un mural con el rostro de Tilusa. Yo no sé si en algún lugar debiéramos encontrar la ilustración de esa esquina, pero bueno, aquí estoy viendo algunas publicaciones de él, pongo mi voz para que, a ver si lo logro rescatar, quiero rescatarlo porque hay cosas que realmente yo recuerdo vagamente, ¿no? De momentos, pero lo recuerdo tanto porque yo vivía en San Diego y me tocaba pasar mucho por Arturo Prat y siempre en Arturo Prat en la micro veía la casa Camarundi, veía la imagen, era un mural, era el pedazo, en la calle Panamá donde estaban tus abuelos, había una casa que casi tocaba con la calle, era un tipo de construcción arquitectónica que era muy extraño porque cortaba la vereda en Ya. la calle Panamá, esa esquina que llegaba justo a la calle Grecia, cortaba la vereda de la calle, era una construcción como muy especial. Y Tilusa, o la casa Camarundi, estaba en un pedazo de muro que era como un muro interior de una casa que quedaba a la vista, digamos, a la calle. Pongo mi voz para que a quien quiera usarla como su propia voz, como su propia alma. Tilusa, pongo mi voz, de las poesías que él tenía, de las cosas que hacía. Yo, desgraciadamente, era muy chico, yo no frecuenté ese lugar, pero sí sabía que ahí se hacía mucha actividad, hay muchos artistas que nacieron, ese fue un semillero, un verdadero semillero de grandes creadores que yo recuerdo que trabajaban y que se formaron y que generaron ahí, articularon, como también fue, bueno, el Taller 666, De eso, como fue también sí, la Peña de René Largo Faría, Chile Ríe y Canta, eran verdaderos centros que no solamente existían, digamos, para la difusión, ahí se creaba, ahí habían talleres, había crecimiento, había aprendizaje muchas veces metódico y muchas veces experienciales. sí, justamente, por favor, te iba a preguntar sobre el taller 666, porque yo recuerdo que fui contigo una vez a ensayar ahí. Y Sí. yo no tenía idea yo no sabía que existía ese lugar, lo descubrí contigo y Ujú. estuvimos ensayando y como pequeña anécdota, se metían ¿cómo se llama? Delincuentes a robar, iban, hacían como que eran parte de la gente que iba al sitio de forma habitual y se ponían a mirar a ver qué cosas podían chorear. Y me acuerdo que entró uno en la sala donde estábamos ensayando y tú de forma muy diplomática
lo sacaste para afuera. Porque esa partida había que ser muy firme y muy diplomático al mismo tiempo, porque esos tipos eran peligrosos, ¿sabes? Era, Claro. yo me acuerdo perfectamente de eso. Háblame más del taller 666, por favor. Bueno, el taller 666 estaba en Ernesto Pinto Lagarrigue, que es esa esquina de eh, Antonia López de Bello. Era un taller, era una casa esquina que después fue el Café del Cerro y que después se transformó en distintos espacios. Ah, ya, ya. Hoy día es como una discoteca, creo que Chocolate, creo que se llama hoy día, el Club Chocolate, pero antes inicialmente fue el taller 666, donde yo conocí a Osvaldo Torres, fue ahí donde yo conocí al Titi Torres, fue ahí donde conocí a Claudio Araya, conocí al Pato Solovera, conocí a la Quena, que era la directora, conocí a Rodolfo, que fue, conjunto a la Quena, fueron los directores. Rodolfo, un actor que también, bueno, hace ya bastante tiempo nos dejó, digamos. Y conocí al grupo Amauta, que era más ya desde el folclore urbano. Y ahí, en ese taller 666, yo, ahí nació el grupo Surazo. Haciendo talleres justamente conocí a Osvaldo y a Bernardo, el quenista del grupo Guara, el original, y él, Bernardo, me hacía clases de quena. Osvaldo Torres me enseñó a tocar el pinquillo y el Claudio Araya, el pajarito, me enseñó a tocar las laquitas, las zampoñas, qué sé yo. Entonces, básicamente este taller tenía actividad cultural algunos fines de semana en donde se mostraba la creación que había. Había taller de teatro, había taller, el grupo folclórico que dirigía Pato Solovera, que era un grupo folclórico donde tocaba música chilota, música del norte, y estaban estos talleres musicales donde, de laboratorio, diría yo, creativo, donde estaba, por ejemplo, el grupo Guara, el Guara que tocaba una música bien especial, ¿no? Yo diría como una música incidental con instrumentos, digamos, precolombinos, y nosotros que éramos una mezcla entre eso y el folclore urbano, como grupo Surazo, porque tocábamos, solamente éramos un grupo instrumental, no cantábamos. Y todos estos aprendizajes llegaban ahí para hacer nuestros propios arreglos de músicas como el tic-tac del grupo Ortiga, la partida de Víctor Jara, y bueno, el tema Chiloé, que yo alguna vez te pedí que me ayudaras con la transcripción, también era parte de nuestro repertorio. Estaba también Tocata y Fuga, conocido también como Los Mapuche de Violeta Parra. Y bueno, ese repertorio era como para nosotros, yo lo sentía así, siempre un laboratorio de experimentación, donde nosotros agarrábamos la música y le tratábamos de agregar y hacer cosas que fueran distintas a lo que ya estaba establecido. Entonces nos metíamos de repente en unos pasajes muy raros, era como irse en la bola en buen chileno, y nos alejamos un poco de tal vez del sentido del origen del tema original, pero era nuestra forma de jugar y de darle como ese sello. Y tenía ya ahí esta característica, digamos, del canto nuevo, que era un canto más, una música mucho más urbana, incorporando sonidos, incorporando arreglos que ya no eran tan tradicionalmente folclóricos, que escapaban un poco a la norma de lo que venía siendo la nueva canción chilena. El taller 666. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, es porque entiendo, yo no conozco realmente la razón, no tengo claro si es que era la altura de la calle, no estoy seguro, no estoy seguro. Aquí tengo una ficha del Café del Cerro y dice Ernesto Pinto Larrague 192, por lo tanto no tiene que ver con la altura de la calle. Ernesto Pinto Larrague 192 era la calle, la dirección del taller 666. Y fíjate, me encuentro aquí Sí. con un afiche que dice Café del Cerro, lunes 4, martes 5 de mayo, sol y lluvia, cantos al margen, miércoles 6, redolés y sol ellos mismos, invento poético rock, jueves 7, viernes 8, sábado 9, lunes 11 y martes 12, Oscar Andrade. Ya estamos aquí en la tierra derecha de lo que era el canto nuevo. Trasnoche, viernes, Felo. Trasnoche, sábado, Manolo Felipe Toño. Ernesto Pinto Lagarrigue, 192, Café del Cerro.
Sí, sí. Yo recuerdo una casa, una casona antigua, como las que hay justamente ahí por San Diego, Arturo Prat, en esa zona que tú me nombraste, y me sonaba más por ahí, por esa zona. Lo que pasa es que el Café del Cerro, perdón, el taller 666 se mudó. Nos fuimos a la calle Unión Latinoamericana y ¿Ya? eso está en el barrio de Estación Central, Claro, cerca yo del recuerdo estadio. más ese barrio, donde cuando fuimos, yo me acuerdo más bien que era por ahí. Entonces, eso Sí, 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 tenía un patio grande, perdón. En el taller 666 también ensayaba el grupo Pucará, uno de los ballets, de los grupos de música, bueno, de danza históricos de la época que estamos hablando, Pucará, eh, que bueno, estuvo en el municipal, en el teatro municipal y tuvo varias presentaciones que no recuerdo exactamente. Yo me pierdo un poco ahí porque yo era muy cabro chico, pero esto lo recuerdo, digamos, de las conversaciones sabrosas que se daban en nuestra casa en relación a las coreografías, los coreógrafos, los artistas. Entonces, recuerdo que el ballet Pucará, el grupo Pucará, ensayaba ahí en el taller 666, cuando estaban en Esto Pinto la Garrigue. Y Unión Latinoamericana fue el cambio de casa. Ahí nos fuimos y era una casa bastante grande y que tenía un patio muy grande también y ahí hacíamos presentaciones al aire libre. Era muy, 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 muy grande también ese espacio. claro, yo recuerdo Sí. ese Bueno, claro, ese barrio era más más popular. estábamos cerca de la estación central, tú sabes. Entonces, cuando tú me describes esto de que había que ser bravo en cómo nos enfrentábamos, digamos, con ese entorno, claro, era así, pues era difícil, era complicado. Entonces, había que tener el cuero chancho nomás y enfrentar las vicisitudes que ocurrían y nada, pues, había que hacerlo nomás, pues Sí, sí. era cuestión de, no era de vida o muerte, pero era de cuidado, de rescate. Claro, bueno, a veces había gente peligrosa, entonces también podía ser de vida y muerte. Eso Sí, ocurrieron cosas. De hecho, ese tipo de gente que llamábamos el lumpen, muchos estaban compinchados con la dictadura. De hecho, la dictadura, ¿cómo se llama? Los contrató a ellos para hacer el trabajo sí es. sucio. Sí, sí, Contrató a ese tipo de gente. No me sí, acuerdo, desde la izquierda se llamaba gente sin conciencia de clase. Así hablaba exactamente. el lumpen proletariado, que es un proletariado sin Yo sé conciencia que no se va, y traidor a su propia clase. yo sé que no se va a ver bien tal vez aquí, pero quiero mostrarte, pero es un video de esta calle en Arturo Prat, donde yo pasaba en la micro y me encontraba con esta imagen, que era, aquí estoy viendo un video, voy a ver si es que esto lo puedo compartir. Eh, Tal vez va a verse un poquito borroso. Esa era la calle. Ah, sí, 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 me suena esa cara, esa pintura, sí, 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 me acuerdo. Esa es Pilusa, y lo que estamos escuchando es justamente a Claro Pilusa. que sí, Esa era la calle que era una muralla que estaba ahí y que se veía por San Diego. Tilusa, voy a discutir con Dios, se llama lo que está sonando de fondo, pero quería mostrarte esa esquina de la calle Arturo Prat, un poquitito, creo que una cuadra o media cuadra antes de llegar a Avenida Mata hacia el sur. sí, sí, Pilusa, claro, me suena, ahora sí, esa imagen Café Concert. sí, 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 qué bueno. Entonces estamos hablando de los años 80, inicio de los años 80, finales de los 70, ¿cierto? Y entonces Sí, justamente yo quería comentar una cosa contigo. En los años 80, perdón, en los años 70, lo que quedó de los años 70, a partir del 73, se siguieron apareciendo conjuntos con la estética musical de la nueva canción chilena. Es decir, con instrumentos musicales que marcaron el estilo, o sea, el sonido característico de la nueva canción chilena. La quena, el charango, el tiple, etcétera, ¿no? sí. Y bueno, ustedes, los Surazos, fueron uno de ese grupo, ¿no? Con esa estética. Pero a partir de los 80 parece que
los artistas se fueron, bueno, los artistas que fueron, aparecieron, empezaron a alejarse de las raíces folclóricas chilenas y latinoamericanas y se fueron más hacia una cosa de tipo balada, de tipo de cantautores, ¿sabes? Más parecido, por ejemplo, podríamos decir, a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, o a la nueva canción, o a la nueva Sí, trova cubana, ¿cierto? Y los grupos que aparecieron cambiaron la quena por la flauta travesera. Era el caso de Santiago del Nuevo Extremo, ¿sabes? Y cambiaron el por timple ejemplo. colombiano por el timple norteamericano. No sé si te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo perfectamente, y por mencionar algunos también como cantautores, Eduardo Peralta, Sí, Schwenk Nilo, sí, sí. Hugo bueno, Fraga, claro, y en el caso de Santiago un Nuevo Extremo, que incorpora la flauta traversa, que incorpora el bajo electrónico, que incorpora la batería, eh, que eran elementos que lo habíamos visto de alguna manera en grupos que son anteriores, como los Jaivas o el Grupo Congreso, pero que eran un estilo que iba más allá de la nueva canción chilena. Sin embargo, en esta nueva etapa de la música en Chile, se incorpora algo que ya se había hecho con Congreso, que era a este folclore urbano, ponerle el bajo electrónico, cambiar las quenas por la flauta traversa y agregar en la percusión la batería, que hasta ese momento era el bombo legüero. Entonces, y después, como Schoenke Nilo, ya la guitarra, que era, digamos, un canto definitivamente más en términos de la composición musical, de la estructura ya más bien melódica, y la temática que obedecía a cosas que tenían que ver más con... tenía una estética distinta. Era una estética de paisaje, de lugares, pero también de historias focalizadas desde una perspectiva nueva, diría yo, más renovada, porque, por ejemplo, Paisaje de Schoenquinilo es una tremenda historia y un tremendo tema de estos cantautores que también dejaron huella en esa época. Ni qué decir también ¿cómo que se llama? Yo te hablaba de Eduardo Peralta, ¿no? sí. La golondrina chilota, Tú eres un monstruo, en fin, hay una serie de canciones y de cantautores que encuentran en estos espacios como el Café del Cerro, como la Casa Camarundi en algunos casos, de Alfredo Faría, de la Peña Chile Ricanta, de Nuestro Canto, el espacio donde florece de alguna manera este movimiento que toma fuerza, que viene de alguna manera a resurgir gracias a una necesidad, diría yo, biológica, ¿no? Del ser, ¿no? De poder ser auténticamente y poder encontrar la forma en que brotara lo que estaban tratando de cortar, ¿no? Que había sido este ejemplo que lo describe también, de quemar libros, de quemar películas, de quemar música, de hacerla desaparecer. Y sin embargo, como dice Neruda, eh, podrán cortar todas las plantas, pero no van a detener la primavera, y es lo que surge, digamos, que yo siento que es como esta manifestación espontánea, necesaria, digamos, que se transforma. Yo diría que es una mutación de lo que fue la nueva canción chilena, con un corte dramático muy fuerte a este proceso adaptativo, si tú quieres, que, bueno, creo que Ricardo García fue el que la llamó canto nuevo, que Mm, era rescatando, digamos, lo que se tenía con lo nuevo que se estaba viviendo. mm. Es muy curioso, ¿ah? Y sería bueno estudiar el porqué de eso, porque eso se hizo desde el interior. El, el, la raíz, o sea, el apego hacia las raíces folclóricas fue uno de los pilares de la nueva canción chilena. O sea, de hecho, empezó ahí. Violeta Parra primero fue una recopiladora, ¿sabes? De la tradición campesina. Y después, a partir de ahí creó un arte nuevo. Víctor Jara también. Víctor Jara parte del folclore chileno, de campesino chileno. Todo empieza ahí. Sí. Y después,
con los Parra y con todos los demás, y con los grupos Quilapayún y Tijimani, se amplía hacia el folclore latinoamericano, con la incorporación de esos instrumentos que eran desconocidos en Chile, como el cuatro, el charango, el tiple, y el descubrimiento de nuevos ritmos, el joropo, el venezolano, etc. Entonces, yo no entiendo cómo, con la importancia que ha tenido esa cosa identitaria, ¿no? Esa cosa de las raíces, cómo fue desechado por el mismo Canto Nuevo que se considera heredero de la nueva canción chilena. Yo no lo entiendo, o sea, la nueva canción chilena sin, sin las raíces folclóricas no existe. Entonces yo es la pregunta que me hago. Ahora bien, sí, analizando un poquito, a ver cómo lo ves tú, en la época de las peñas, ya de las peñas de los Parra, la peña que había en Valparaíso, estamos hablando ya de antes del golpe de Estado. Lo que yo sé es que esos grupos de raíz folclórica chilena y latinoamericana compartían con artistas que eran más de la estética de los cantautores, por decirlo. Ahí está el Gitano Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Payo Grondona, por entre ejemplo. otros, y que no tienen raíz folclórica, ¿sabes? Son cantores con texto, como decían los franceses, tú que hablas el francés, les chansonniers, ¿sabes? Como un poco Ah, como Georges Brassens en Francia, ¿sabes? Un poco claro, como John claro. Baez en Estados Unidos, ¿sabes? Un poco como en España, Paco Ibáñez, ¿cierto? Que son Por sobre todo ejemplo, los claro. textos, en la Yo música, te diría, ¿sí? y, y como tú lo mencionas, como el Gitano Rodríguez, también hay otro personaje, y yo no sé si tú lo recuerdas, Patricio Liberona, que integró el grupo Los Moros, Cierto, que cierto, tocó, digamos, el grupo, sí, sí, y sí, que, y que él incorpora, después de haber tocado, bueno, en el grupo La Trilla, creo que fue el primer grupo, después tocó con Los Moros y Jorge Yáñez, que era una agrupación de una cosa más de raíz folclórica, y sin embargo, en la época del canto nuevo, él aparece incorporando la puesta en escena, no solamente de la música y del relato, sino que también de la actuación. Incorpora otro elemento que lo sacan un poco de esta mirada más de raíz folclore en una cosa más urbana. Patricio Liberona prácticamente termina siendo un cantautor que incorpora al canto, digamos, la narrativa, la poesía, pero también la performance de su escena, ¿no? Que era interpretando personajes con diálogos y a veces monólogos que lo hicieron único. Yo recuerdo a Patricio Liberona en varias ocasiones presentarse en lugares, no creo equivocarme cuando hablo de que haberlo visto en el Café del Cerro y si no me equivoco también en el teatro, bueno, en ese momento fue el teatro que estaba en San Diego, donde se hizo muchas veces nuestro canto, ¿no? Se me fue el nombre en este momento. Cariola, Pero, perdón, el Teatro Cariola, sí, el Teatro Cariola. Eh, y junto a él, en esa misma presentación, el grupo Aquelarre, por ejemplo, eh, Payo Grondona, Gastón Guzmán Quelentaro, Jorge Yáñez, Tito Fernández, bueno, y así, eran, se daban cita en esos encuentros una mixtura, digamos, de estilos, de música, de interpretaciones, el grupo Chamal, el grupo, no sé si el grupo Ortiga, yo creo que el grupo Ortiga también estuvo. Estaban también los Xuenqueinilo, bueno, entonces, claro, rescato de lo que tú decías en relación al Gitano Rodríguez, que viene a incorporar el elemento más urbano, digamos, a la interpretación y a la creación, a Patricio Liberona como uno de esos personajes que tú señalas como los que hay allá en Francia, en Europa, como en el caso de Chile, digamos, este nombre que vivió este proceso adaptativo, ¿no? De incorporarse al canto nuevo y adaptarse a una nueva forma de la expresión musical de nuestro país. sí, entonces en esos años, que fueron los años cuando yo volví a Chile ya a instalarme, yo vivía en casa de mis abuelos, en esa casa que tú conoces, en la calle Panamá, en Calle Ñuñoa. Panamá.
hubo un cambio, efectivamente. Los últimos grupos con Kennedy Charango, como por así decirlo, fueron Sí. desapareciendo. Nombraste al grupo Aquelarre. Los eh, curacas. los curacas o fueron expulsados del país, como o tuvieron que irse, como el caso de Yapu y de Ortiga. Entonces, todos esos grupos con esos instrumentos fueron desapareciendo y quedaron Sí. solamente eso, los otros artistas de los cuales estamos hablando. Entonces, hubo como sí, una nueva etapa y una nueva eh, estética musical, ¿sabes? Más enfocada hacia el texto, porque había que ser muy creativo para poder decir sin decir en esa época. Entonces había que hacer verdaderos malabares ¿cómo se llama?, lingüísticos para poder decir las cosas de forma metafórica. Entonces, Bueno, un eso es el verdadero, arte de la metáfora. claro, un verdadero desarrollo poético eh, sin precedentes. O sea, antes era en las canciones mucho más directas, y la batea o las ollitas, ¿te acuerdas, no? Que era, Sí, o el enano o el maldito, caimán. se vale, sí, sí, el tío Caimán, eso, canciones, o el pueblo unido, o sea, todo era muy directo, ¿sabes? Muy crudo. Y Sí. entonces, claro, durante la dictadura el mensaje tenía que ser muy sutil, muy sutil. Entonces tú también, igual que yo, percibes ese cambio de estética en esa época, ¿no? Un alejamiento de la raíz folclórica para ir hacia una música más urbana, como tú dices, ¿no? Claro, pero yo no lo señalaría tanto como un alejamiento, sino que yo diría como una transformación. Por eso lo menciono como un proceso adaptativo, porque si bien es cierto, yo prácticamente en los años que estamos hablando del taller 666, yo ya estaba saliendo de la adolescencia. Los primeros instrumentos que yo aprendí a tocar fueron los instrumentos autóctonos como la quena, el charango, la zampoña, la percusión, los bombos, etcétera, ¿no? Eh, pero vino entonces la influencia del canto nuevo, porque había una historia arraigada, digamos, en una memoria que tenía que ver con lo que se escuchaba en mi casa, en estas reuniones, en estos encuentros que eran a veces familiares y otras veces eran personalidades que llegaban a ya no solamente escuchar lo que otros tocaban, sino que lo que yo empezaba prácticamente a experimentar en mi aprendizaje, como el caso del charango, como el caso de la quena, que todo era referencia a la nueva canción chilena, pero extrapolado, digamos, al canto nuevo, que era este folclore más urbano. Como por ejemplo, nosotros interpretábamos a el grupo Ortiga, y el grupo Ortiga es una mezcla de todo también, ¿no? De canto, de una estética melódica coral sublime, de la mano de Luis Advis, por ejemplo, y Jaime Sotoleón a través del barroco andino, que son como tendencias que más o menos describen algo similar. Me voy un poquito a lo que es Quilapayún. Entonces, si bien es cierto, viene como de una estética sonora de la nueva canción chilena, hay una adaptación a sonidos nuevos, a formas nuevas que dan paso a creaciones que muchas veces, en el caso, por ejemplo, del grupo Guara, es definitivamente la volada para mí, y no desde el punto de vista peyorativo, sino que es como irse al extremo, digamos, de la imaginación sonora, casi que se transforma en música incidental. Yo considero que hasta el día de hoy podemos escuchar al grupo Guara, sus últimas creaciones, y al pajarito Claudio Araya en su más reciente producción, y te vas a encontrar con que es una música que no es música fácil de oír, así de buena a primera, que tú la puedas poner en la casa o en el auto y la vas escuchando. Es música y creación desde otro ámbito, digamos, creativo, maravilloso también. Sí, yo me acuerdo de cuando escuché por primera vez ese grupo, quedé impresionado por la elaboración de esa música y por el virtuosismo de sus instrumentistas. Eran impresionantes como tocaban. Nadie tocaba así en Chile en esa época. Y tú me mencionaste al grupo Congreso. ¿Congreso Sí. apareció en esa época o ya existía antes del golpe? No, No, no. congresos de la época de los high bass.
O sea, ya existían antes. Y sí, de hecho, Congreso tiene un video, un registro de Midnight Special. Ahí tocaron ellos y hay un video que te lo puedo hacer llegar, donde aparecen ellos tocando en la televisión éxitos de esa época. Estamos hablando, no sé, de 1960, 70 puede ser, no me acuerdo bien, en blanco y negro, y ellos, al más puro estilo, digamos, las flores y la paz, tocando canciones que suenan hasta el día de hoy. Sí. Es curioso recordar, porque yo recuerdo las palabras de mi padre y de sus amigos, veían con malos ojos a esos grupos, veían que eran grupos de niños pitucos americanizados, ¿sabes? Y que Claro. veían, se veía con malos ojos el rock, que aparte de ser una música imperialista, era una música enajenante. Eso es lo que se decía. Entonces, es curioso Claro. que al final se logra un cierto acercamiento y una fusión. Ahí aparecieron los Jaivas, y el primero en hacer esa fusión es precisamente Víctor Jara con el grupo los Blobs, en esa famosa Ajá. canción, El derecho de vivir en paz. Pero acuérdate de algunas canciones de Ángel Parra, como El Tuerca o El Drugstore, donde fustiga justamente a esa juventud que escuchaba música angloamericana. Hay que recordar, esa era la postura un poco intransigente Claro que sí. de la época, pero bueno, se explica también por una necesidad un poco de defensa frente a la invasión cultural imperialista. Así es. Tendemos a Así tal. olvidarnos de eso. Hoy en día ya las cosas están superadas, pero bueno, era así en la época, ¿cierto? Es cierto. Entonces, Estoy tratando. sí, No te escucho, dale. dime, perdón, perdón. No, no, estoy tratando de buscar aquella historia que tiene que ver con justamente con el grupo Congreso de aquella época, pero estoy Ya. buscando aquí entre medio de libretos, pero bueno, es un tiempo, no va a tomar más tiempo. Entonces, el taller 666 era un lugar de enseñanza artística, no solamente musical, sino también de teatro, de danza, y también un lugar donde los grupos podían ensayar. Era así, ¿verdad? Claro, ahí teníamos nuestra sala de ensayo, justamente ahí ensayaba el grupo Surazo, ensayaba el grupo Amauta, que también recuerdo, y, eh, y ahí hacíamos talleres de la quita, que fabricábamos y confeccionábamos también nuestros propios instrumentos con tubos de PVC, y hacíamos ejercicios, digamos, de cómo de alguna manera las coreografías y las agrupaciones del norte manifestaban. Bueno, Osvaldo Torre y Claudio Araya son del norte, son de Antofagasta, entonces traían a Santiago todo este bagaje cultural que nos nutría y que nos llenaba de riqueza. Aprende a tocar las tarcas, las familias de las tarcas, las familias de las laquitas, la zampoña, los bajones, también las tarcas, ¿no? Que tenían familias que ya habíamos escuchado con los jaivas ya hace mucho tiempo, digamos. Entonces, eh, te quiero relatar una historia, digamos, Sí, eh, a propósito de los Jaivas, dos grandes de la música chilena, que es un libreto que yo ocupé en un programa de radio en la mañana del 24 de agosto. Vamos a hacer una breve pausa. Y yo digo para saludar a grandes de la música popular chilena que están de cumpleaños, 24 de agosto. Uno es Eduardo Parra Pizarro, que nace en los Andes en 1943, y el otro es Fernando González Morales, que nace en Quilpué en el año 1946. Eduardo es poeta y músico multiinstrumentista, una característica, digamos, de los músicos de esa época. Además, junto a sus hermanos Claudio y Gabriel, fundaron el grupo High Bass, o sea, altos y bajos. Y refiriéndose a los tres grandotes, a los grandotes de los Parra, que son Gabriel, Claudio, que son los fundadores, y a los bajos, que eran el Gato Alquinta y Mario Mutis. De los High Bass, que interpretaban boleros, rock and roll y algo tropical, pasó a ser parte de los Jaivas
el emblemático grupo chileno de rock latino para identificarlo de alguna manera, aunque su música va más allá de lo establecido en relación a las ritmos. Aquí nos pegamos un poquitito de lo que era antes de la nueva canción chilena. Sí, Ellos sí. tocaban este tipo de música, ¿no? Rock and roll, tropical, boleros, qué sé yo. Eh, entonces, por un lado estaban los Jaivas, y por otro lado estaba el abrazo a Eduardo, decía yo en el libreto, nuestro abrazo cariñoso de vuelta hasta París, donde está radicado, me refiero a Eduardo Parra, ¿no? Fernando González, por otro lado, fue siempre tras la música y como muchos jóvenes, toma la guitarra para aproximarse un poco a lo que sonaba en esos años, el rock and roll, y en 1966, junto a sus hermanos Patricio y Sergio, además de Fernando Hurtado en el bajo, crean los Masters. Los Masters, grupo favorito de las fiestas universitarias, de los carnavales y de los shows de las radios. Bueno, en 1969, Fernando junto a sus hermanos, más Fernando Hurtado y Francisco Sasso, crean el grupo Congreso, gran referente de la nueva canción chilena. Ya. Y escuchamos los comienzos de Fernando González con su guitarra de los Masters en una grabación, mirándote a los ojos de los Masters. Ahí está esto que te decía yo en el programa The Midnight Special, donde aparecen ellos interpretando en una grabación de video, un archivo realmente importantísimo de los inicios de este grupo, del Grupo Congreso. Fantástico, oye, qué músicos tenemos, oye, qué generación. Tremendo. Tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Oye, mientras me estaba hablando, me empecé a acordar de algunas cosas, algunas anécdotas, ¿no? Nosotros tocábamos juntos, tocamos en todas Sí, partes, tocábamos en la parroquia de Macul y también tocamos en las micros, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso o no? nosotros partimos tocando el Kai Kai Bilú. ¿Cierto? Yo tocaba la quena y tú tocabas el charango, la guitarra y un arpa. Ah, claro, yo tenía un arpa que todavía lo tengo, ese arpa, un arpín. Ese arpín me lo Ajá. vendió Santo Rubio. Y ese arpa es el que suena en el último disco publicado en Chile de Víctor Jara, que es Canto por Travesura. Y aparece Bueno, en dos. el mismo tema que nosotros tocábamos. Y justamente, y aparte de eso, aparece en el Kaikai Bilú. O sea, el que toca, según me dice su hija, Amanda, el que toca el arpa ahí en el Kaikai Bilú es precisamente Santo Rubio, con ese arpín, que todavía lo ¿Qué tengo. tal? Está en casa de mi madre. Imagínate. Y ahí tocábamos nosotros, tocábamos en ese dormitorio grande de la calle Panamá, Sí, sí. tocábamos ese tema y bueno, y ahí empezamos como a jugar con distintos, yo no recuerdo exactamente cuál era nuestro repertorio, pero sí me acuerdo que tocamos en las micros varias veces y era una aventura, ¿no? Éramos chicos. Y yo recuerdo esta experiencia de tocar en las micros porque hasta nosotros vivíamos en la calle San Diego todavía. Recuerdo que hasta antes que nosotros llegáramos ahí a San Diego, también nos visitaban mucho los Iyapu, nos daban muchas reuniones, y recuerdo no era José Miguel, no era Andrés, no era Roberto, era, bueno, Jaime. no me acuerdo, el más chico de los Márquez. Ah, No, tampoco. Bueno, pero era el más chico que él me enseñó el tema, a tocar el charango. Y recuerdo que yo siempre andaba en micro y escuchaba que los que se subían a cantar cantaban canciones de la nueva ola. Eran puras canciones de la nueva ola, que era que lo que las llevaba, y les iba bastante bien. Y yo me llamaba la atención porque yo escuchaba todos los días música de raíz folclórica, y tenía ese bichito, decía, ¿y qué tal si un día me subo a la micro a tocar la quena? Fuimos un día a Avenida Mata con San Diego y había una feria artesanal en el Bandejón Central, y mi papá me compró una quena, pero una quena de un material de plástico que era PVC gris, enrolladita, digamos, con lana, y era más bien una cosa folclórica porque no era un instrumento real, ni de madera, ni en términos, digamos, de la calidad sonora, pero sin embargo, yo ahí empecé a jugar con la quena, de lo que me había enseñado el Titi y lo que me había enseñado Bernardo, y un día yo dije, porque vivimos en la calle San Diego, una calle comercial y de mucho tránsito vehicular, muchas micros, y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Tengo miedo, o sea, tengo ganas de tocar en la micro. Y mi papá me dice, bueno,
¿y por qué no te aventuras? Y fui a tocar, y me paré en la calle de Sargento Aldea con San Diego, con una quena de este porte, y levanto la quena que la tenía con una cintita, y le hago así, y el primer chofer que me vio, me hizo subir. Yo toqué el pájaro campana, toqué la galopera, toqué como 3 temas, la verdad, el repertorio, y después me di cuenta que era muy largo y que no era necesario. Y lo que yo dije, digamos, en el relato final de mi presentación, era que yo en música, yo estaba estudiando en el taller 666, y que de alguna manera lo que yo era conseguir servía para mis estudios, pero además para aportar en el taller 666, porque bueno, había que comprar material de PVC para hacer las laquitas, en fin, era articular un poco el sentido creativo, y no era el tema de sobrevivir, digamos, no tenía el afán de la necesidad, digamos, de alimentarme, que ya era un trabajo, sino que tenía el propósito de algo que alimentaba ese sueño de construir lo que se estaba generando y que se estaba gestando en el taller 666. Me fue espectacular, me fue espectacular porque recibí muchas monedas, así como yo no me lo podía imaginar. Era una micro que era bastante cargada. Cuando desarrollé más bien la técnica, ya no hacía parar cualquier micro, solamente las que no iban ni repletas ni iban vacías, que iban llenas pero con el público sentado. Entonces, uno empieza a articular y empieza a desarrollar ciertas técnicas que tienen que ver con, desde encontrar la mejor micro, el mejor recorrido, la mejor calle para hacer el recorrido, y dónde no me voy a encontrar con los pacos, porque los pacos estaba prohibido, me podían llevar preso, cosa que sucedió muchas veces, me quitaron instrumentos, etc. Y claro, recuerdo muchas veces que nosotros, tú y yo, nos aventuramos a tocar en las micro, a tocar, y era una fiesta. Arriba de las micro era una fiesta porque era algo nuevo, o sea, realmente música de raíz folclórica sobre las micros ocurría, pero muy poco. Lo que más se escuchaba era Piero, se escuchaba como Alberto Cortés y Nueva Ola. Eso era como lo que más sonaba. Entonces, y esto no era canto, era música, solo música. Entonces era algo distinto. Y de repente el sonido del charango con la quena, eso fue grito de plata, diríamos, en esa época. Fue muy bonito, fue muy lindo. Ya que me hablas que hablaste de técnicas, ¿no? Una de las técnicas principales que teníamos que adquirir era la capacidad para tocar sin caernos, porque las micros, la gente de invierno no lo sabe, las micros, que son los autobuses urbanos, para los que nos estén escuchando de este lado, eh, Sí, los conductores iban como locos, ¿sabes? Les pagaban por tickets vendidos, entonces hacían exacto. carrera y eran peligrosos. Entonces, En una calle llena de hoyo, además. claro, y muchas veces la avenida tenían hoyo, tenían bache, entonces Curvas. el viajar en micro era así, estás todo el tiempo moviéndote, así que imagínate, ya era incómodo para la gente que iba sentada. Imagínate los que van de pie y los que van de pie, además sin apoyarte sin agarrarte de la barra. Yo En la espalda solamente. con la quena y tocando así, sin caer. Exacto. Eso era Sí, todo una técnica, ¿no? Que había que adquirir, ¿sabes? sí. Y la otra técnica era arrancar cuando llegaban los pacos, Ah, bueno, eso es claro, por supuesto. Claro, claro, claro. correr rápido. Es verdad lo que tú me dices, yo recuerdo que era una auténtica fiesta, ¿eh? Yo veo todavía las caras de júbilo de la gente, y nos daban bastante, nos pagaban bien. O sea, salíamos con los bolsillos llenos de moneda, y después nos íbamos a los cafés a que nos cambiaran Cambiar. en billetes, porque Claro. no cabía tanta moneda en los bolsillos. Bueno, de hecho, años después, ya cuando de alguna manera esto se masificó, porque empezaron a aparecer también músicos en distintas partes de Santiago, y ya no solamente era la nueva ola. Me recuerdo que estando en Valparaíso, yo veraneaba todo el tiempo, o en Quilpué, en Valparaíso, casa de mis dos abuelas, materna y paterna, y me iba a Valparaíso, y en Valparaíso conocí al grupo Valparaíso, en algunos lugares como en Santiago era la Casa del Cantor, allá estaba el Lodeví en Valparaíso, había en varios lugares donde había una mezcla entre lo que se hacía como café concert y también música en vivo. Y entonces conocí al Quique Galdames, conocí el grupo Valparaíso,
y con el Quique Galdames, que es uno de los integrantes del IAPU, el más joven, diría yo, no, ya no es el más joven, hay otros más jóvenes que del puerto de San Antonio, nos hicimos muy amigos, muy amigos, y empezamos a tocar en las micros en Valparaíso, y yo me pagaba las vacaciones prácticamente tocando música en el recorrido que iba de Valparaíso a Viña. Imagínate, eso ya era un verdadero concierto, porque la micro iba de una y no paraba, en un trayecto largo, entonces nos mandábamos un repertorio, Sol del Pacífico, a veces micros que iban hasta al interior, Villa Alemana, Quilpué, bueno, y era la forma en que yo tenía como para financiar mis vacaciones. Fantástico, increíble todo eso. Muy bonita Parece época, sí. fantástico todo eso. ¿Y tú te acuerdas de los grandes actos que se hicieron en el, bueno, hemos hablado del Teatro Cariola, pero también estaba el Sí, Teatro Caupolicán, y ahí se hicieron claro, los conciertos de la Gran Noche del Folclore, así es. que lo organizaba el sello Alerce, si no me equivoco, y después también la Gran Noche del Canto Nuevo. Sí. Y no sé si te acuerdas que como telonero había un personaje que nadie conocía y que tenía que estar, que apareció de repente y que tenía que estar obligatoriamente para todas las primeras partes de esos conciertos, un personaje llamado Miguel Piñera. ¿Te acordáis de eso? Uf, me Bueno, acuerdo en el Teatro Caupolicán un espectáculo, un evento que se llamó 100% latinoamericano. sí, Estaba Santiago Los Remo, creo que estuvo el Grupo Congreso también, y este era el personaje nuevo, desconocido, pero que vestía de una manera y cantaba de una forma, y la letra de sus canciones como que de alguna manera se mimetizaba con esto, pero cayó por su propio peso, porque finalmente, digamos, quedó develado el personaje tras esa imagen, digamos, que pretendía vender. bueno, Sí, lo recuerdo para los perfectamente. que no lo sepan, que no estén escuchando, Miguel Piñera es el hermano del actual presidente Sebastián Piñera. Y por lo Claro, tanto, en esa época, una familia muy cercana al régimen de Pinochet. sí. Entonces, era un intruso y era copiosamente abucheado por el público. Primero que nada, por En esa, eso. bueno, en esa primera etapa, claro, entró porque nadie lo conocía. Yo me acuerdo en el Caupolicán que cantaba Era la luna llena, Sí, que sí, era como el tema que más se le reconoce, y Como el sol. sí, como el suicidio. Pero después de eso como que no pasó mucho tampoco, y no lo vimos en otros lugares tampoco. Todo este circuito de música del que nosotros hablamos eran músicos que estaban comprometidos, y los veíamos en las buenas, en las duras y en las maduras. Sí, Sin pero embargo, donde quiero ir es a lo siguiente. Mira, eh, era un personaje que, bueno, que venía de esa familia. Y entonces, claro, algunas personas ya lo sabían. Entonces empezaron a abuchearlo, primero que nada por eso. Pero después él llegaba, además, con una estética que era una verdadera caricatura de, claro, una boina que usa hasta el día de hoy. sí, 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 la boina y la bandita, como si fuera el Che Guevara, Sí, como, era como una frivolización sí, de nuestro canto que era muy serio, ¿me entiendes? Entonces eso chocaba con la estética, con la seriedad, con la profundidad de nuestro arte, ¿no? Del arte que nosotros defendíamos, y contrastaba también esa frivolidad con el drama que vivían los exiliados y los que fueron asesinados, como Víctor Jara, ¿sabes? Entonces llega este desde otro planeta, sin entender nada, sin cachar nada, y además haciendo declaraciones como que el canto nuevo lo inventó Violeta Parra y los Jaivas, y no conoce claro. nada, o sea, no tiene Ya, idea. ya, claro. Y lo abuchaban por eso, le gritaban farsante. Yo me acuerdo que le gritaban farsante. Y él no entendía por qué no era aceptado. Yo pienso que él iba con sinceridad, era simplemente alguien que no tenía idea. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo fue que lo dejaron entrar? ¿Por qué fue incluido en la programación? Entonces, me imagino, no sé si habría que averiguarlo, si era a lo mejor un compromiso con las autoridades de que autorizaban el acto a cambio
de que aceptaran de que Miguel Piñera estuviera en la programación y que apareciera como uno de los representantes del Canto Nuevo, porque además en la prensa oficial aparecía como el principal representante del Canto Nuevo, acuérdate. Sí, imagínate, exacto. En la entrevista o sea, lo presentaban como el principal representante del Canto Nuevo, acuérdate de eso. Sí, Y sí, sí, entonces, por supuesto que me da la impresión de que este hombre era como la oveja negra de la familia, Piñera, que salió artista, y entonces había que ayudarlo, entonces era como un pacto entre los artistas de izquierda, decían, bueno, ya, y las autoridades, y decían, bueno, ya, le autorizamos a que hagan el auto en el Caupolicán, pero por favor, a cambio, dejen que el negro Piñera cante también. Me da sí. la impresión de que hay algo así, creo que habría que averiguarlo, porque era Yo demasiado creo que contra natura. sí, hay una tarea pendiente quien quiera tomar el tiempo de averiguar, pero en realidad, claro, de una inconsistencia, digamos, profunda. Finalmente, como te decía, yo siento que cayó por su propio peso, porque finalmente quedó develado, digamos, desde el origen a su repertorio de canciones, donde lo que hacía era maquillar, ¿no? Con un charanguito por aquí y hablar, digamos, en un lenguaje que pretendía algo que realmente no tenía consistencia, creo yo. O sea, como, y bueno, ahí estamos. Oye, Oye, y para terminar eso, bueno, eso son muchas las cosas que podemos recordar de esa época y seguro que cuando acabemos la conversación nos acordaremos de algo y lo pegaremos. Pero, ¿qué pasó en los años 90 cuando acabó la dictadura? Bueno, en los años 90 ocurrieron dos cosas. Primero que nada, el fin de la dictadura, por lo tanto, el regreso de los exiliados y de todos los artistas, pero también ocurrió el final del comunismo, del bloque comunista, por lo tanto, el fin de las ideologías, ¿no? de las utopías. Entonces, esas utopías que eran el motor principal de la nueva canción chilena, eh, creó una sensación de vacío. Entonces, la nueva canción chilena parece que ya estaba por desaparecer en esos años. Y ya que me hablaste de que la Casa del Cantor se transformó en un local, en una salsoteca, lo que yo sí, recuerdo de los años 90 es que lo que más sonaba, lo que más buscaba el público era precisamente la música latinoamericana, pero alegre, ¿sabes? La salsa, hubo un auge del bolero, ahí apareció una gran cantante muy, muy amiga mía, que es Carmen Prieto, y aparecieron grupos de bacán. salsa, algunos cubanos que llegaron, que se instalaron en Chile, aparecieron grupos chilenos también. La salsa no se conocía en Chile, se conocía No, lo conocían los chilenos que se habían ido a vivir a América Latina. Entonces, claro. eh, es muy curioso esa época porque por una parte parece que el canto nuevo, o sea, la nueva canción chilena se funda, se encuentra con el canto nuevo y ahí aparece una nueva cosa, pero al mismo tiempo parece que mmm, va como perdiendo visibilidad porque ya deja de ser música del momento y ya el público ya no quería escuchar cantores que reflexionan, sino necesitaban alegría, había una necesidad de olvidar. ¿Tú cómo ves esta Bueno, época desde los años es, 90? es curioso que así como mencionamos que el golpe de Estado intervino, digamos, dramáticamente en el proceso creativo, en el desarrollo creativo de la nueva canción chilena, y marca un antes y un después, y esta situación genera lo que a la postre significó, vino a surgir como, o a resurgir como el canto nuevo. También ocurre el fenómeno de que en la época de dictadura existen muchas publicaciones, estamos hablando de revistas como La Bicicleta, como la revista Sí, Causa, la revista sí, Análisis, que eran básicamente bastiones, verdaderas trincheras, digamos, de denuncia de lo que vivíamos, ¿no? Martín Mapocho, ¿te Y acordáis? el Fortín Mapocho, claro, el diario La Época, etcétera, y que una vez que vuelve, se termina la dictadura y empieza el gobierno de Patricio Aylwin,
todo esto que se supone que era la fuerza que había empujado y había intencionado este cambio, se desvanece, prácticamente desaparecen las revistas Cauce, revista Análisis, sobrevive durante sus buenos años el Fortín Mapocho, pero todo se torna cuesta arriba para publicaciones que tenían que ver con líneas editoriales que habían trabajado, hecho esfuerzo durante muchos años de dictadura para lograr el propósito de finalmente terminar, y sin embargo ocurre esto, que lo pongo en paralelo a lo que tú mencionas, ¿no? De que también es curioso que desaparecen también las peñas, Claro, eso te iba a decir, ¿cierto? y desaparecen las peñas o se transforman las peñas en lugares como de encuentro, pero ya de otra característica. La casa del cantor pasa a ser, ¿cómo se llama? Este lugar del goce pagano, así se llamó esa salsoteca. Eh, el Café del Cerro desaparece también con los años y aparece cerca del Café del Cerro un lugar que se llamó primero La Punta y que se transformó hasta lo que es hoy día la Maestra Vida, una salsoteca que tiene historia, digamos, que Sí, sí, sí. forma parte del patrimonio cultural de esta ciudad, Santiago. El que no conoce Santiago, o sea, el que no conoce la Maestra Vida no conoce Santiago, donde también se estableció un espacio de música en vivo, donde muchos músicos, pero ya estoy hablando desde Joe Vasconcelos hasta grupos musicales. Yo creo que alguna vez tocaron al parte, no sé si todos, pero parte de los Bambán en su visita a Chile, los Iraquere, cuando vinieron a acompañar a Silvio, llegaron a ese lugar. Estoy hablando de, bueno, muchos músicos que también se dieron cita en este lugar. Estaba también el Tucán, que era una salsoteca que estaba en el barrio de Providencia, ahí en Bilbao, con Pedro de Valdivia. Estaba, hay uno que estaba en Irarrázaval, que no logro recordar su nombre, pero claro, efectivamente desaparecieron las peñas y aparecieron estos espacios donde ya no se iba a ver y a escuchar a músicos, sino que más bien se iba a establecer relaciones corporales, por así decirlo, entre las personas, porque era ir a danzar, ir a encontrarse con la noche de rumba, ¿no? Ir a rumbear y a encontrarse, bueno, con una historia nueva que no era tan nueva, pero que ya veníamos conociendo con Fanny All Star y los músicos, digamos, de ese lado de Estados Unidos. Y de ahí, bueno, todos los que Joe Arroyo, Eddie Palmieri, y ahí ya nos metemos en otro cuento, digamos, ¿no? Tito Puente, Rubén Blades, Willy Colón. Y eso empezó a marcar también la tónica de la noche, por lo menos acá en Santiago y también en Valparaíso, que habían lugares como el Lodevi que te contaba. Pero ciertamente los lugares de manifestación artística y cultural quedaron de alguna manera, se transformaron en las ollas comunes, los encuentros en colegios y las iglesias, ¿no? Donde se hacían actividades prácticamente casi clandestinas, que tocábamos un repertorio de canciones cuando sabíamos que venían los carabineros y que estaban en la puerta de esa parroquia, cambiamos el repertorio automáticamente, porque si no nos llevaban a todos presos, etcétera, ¿no? Esta transformación en esta narrativa histórica de la música que es tan curiosa, ¿no? Cuando se suponía que todo debía apuntar, digamos, que iba a ser como a potenciar todo lo que había bregado para el cambio, desaparece. Sin embargo, los artistas principales se mantienen. Hasta Bueno, el día de hoy. hay que decir, claro, por un lado, hay muchos grupos que se van como diluyéndose. Del IYAPU se van muchos integrantes, prácticamente queda solamente Roberto Márquez. Los Quilapayún también se separan, el Inti Illimani también. Parece que todo que es el final de todo. Sin embargo, el primer concierto de Iyapu, por ejemplo, fue apoteósico en el Parque de la Bandera. Sí, La pues. llegada de Patricio Mans a Chile fue también apoteósica.
Entonces, claro. pero digamos que el movimiento ya no era una cosa tan masiva, sino que fue solamente de algunos personajes principales, ¿no? Se podría decir eso. Sí. Sí, bueno, existían programas como Nuestro Canto en la radio chilena en ese tiempo, que era justamente la ventana de la difusión de lo que ocurría. Por lo tanto, eso que tú dices se mantuvo vivo de manera, diría, como clandestina, porque no era posible escuchar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido en tiempos de dictadura, era peligroso. Eh, y esos espacios, digamos, dieron la posibilidad de que no solamente se mantuviera viva la memoria, sino que además surgieran estos grupos como que mencionaba yo, ¿no? El Aquelarre, bueno, estaba el Coyaguara, estaba los Curacas, que eran grupos que igual siguieron sonando y que se mantuvieron durante mucho tiempo, los que surgieron posteriormente. Entonces, sin duda que ahí hay un patrimonio que se mantuvo e incluso hubo una radio, la radio Umbral, que era una radio que transmitió en frecuencia modulada en el 95.3. Era una radio de frecuencia modulada, pero que se escuchaba casi solamente en el centro de Santiago y muy mal en la periferia de Santiago. Y sin embargo, a pesar de lo mal que se escuchaba, pues se escuchaba como... Sí, 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 sí. Nosotros la teníamos, qué sé yo, en Ñuñoa o en otros lugares, y a pesar de que se escuchaba mal, ahí escuchábamos a Silvio Rodríguez, ahí escuchábamos a Aquila Payún, escuchábamos a Víctor Jara, escuchábamos a La Violeta, a pesar de lo mal. Y la radio Umbral, 95.3, en el umbral del día era la bajada el eslogan, estaba y transmitía prácticamente al lado del edificio de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, en el piso noveno décimo, y tuve la suerte, el gran privilegio de trabajar también en esa radio, pero cuando se cambió a cerquita donde yo vivía, donde tocaba las micros, ahí en San Diego con Sargento Aldea. Ya. Y claro, ese fue también un bastión, ese fue un espacio, una radio que solamente su programación era de todos los músicos y otros más que no hemos mencionado, que estaban en esa parrilla programática y tocaba 24/7 música de protesta, música de raíz folclórica, y la temática de sus programas estaban orientados justamente a la memoria a la preservación, digamos, de este patrimonio cultural que tenía que ver con canciones que en otras radios jamás tuviese escuchado en esa época. Era realmente una trinchera. Radio Umbral. Me estás hablando de los años 90 ya. Sí, Sí, claro. Porque yo recuerdo que en los 80, todavía en época de la dictadura, Radio Umbral fue la primera radio en Chile en transmitir salsa. Y además sí, en FM. Y entonces, claro, perdona, sí, pero nuestro canto, estamos hablando del 86, sí, eh, nuestro canto tenía unas secciones que se llamaban módulos de educación. sí, Y estos módulos de educación de nuestro canto tenían, por ejemplo, hacían verdaderas audiencias dentro del programa que tenían que ver, por ejemplo, con la nueva trova cubana y ese mismo movimiento que era en Cuba, también en Brasil, con Chico Buarque y esa camada de músicos. Entonces eran verdaderas incursiones en donde se mostraba ya no solamente lo que pasaba acá en Chile, sino que también los movimientos musicales latinoamericanos. Y recuerdo, porque el primer tema que yo escuché de salsa en mi vida, que yo tengo conciencia, era el tema Plástico de Rubén Blades, y lo escuché justamente en nuestro canto, y también escuché de Chico Buarque, eh, ¿cómo se llama esta canción? construcción, Tan, eh, construcción, ¿no? no me acuerdo cómo se llama la canción, pero Esa construcción, la bueno, construcción. esa, la Esa, construcción, esa. Entonces, te das cuenta, Chico Buarque y el movimiento musical y cultural que estaba en esa época en Brasil, la nueva trova cubana, bueno, Ali Primera en Venezuela, sí, en Perú estamos hablando de la lucha al rey, estamos hablando de varios, en Argentina ni hablar, o sea, estamos hablando de la Mercedes Sosa, León Gieco, estamos hablando ya de grandes grupos, digamos. Entonces eran todos estos movimientos que tenían que ver justamente con lo que ocurría. Y claro, acá en Chile, nosotros a través del programa Nuestro Canto, para mí era una escuela, escuchar esta música era wow, así como, ¿qué es lo que está pasando más allá de nuestra frontera? Y era impresionante, realmente. bueno, nuestro canto, para los que no lo sepan, es uno de los programas más importantes
fue creado por tu padre, Miguel Dabañino, en los años, precisamente en los años de la dictadura, y parece Sí, que continúa todavía. Es el primer, fue el sí. primer espacio radiofónico de difusión de la nueva canción chilena, de la nueva canción latinoamericana, bueno, de la música de raíz popular chilena y latinoamericana. Yo me Y imagino que mi papá te contó la historia de cómo surgió, ¿no es cierto? Tú la conoces. bueno, cuéntame, a lo mejor falta algún elemento. Dime. Bueno, básicamente que estaba el Raúl Silva Enrique, que Sí, era el arzobispo de Santiago, sí, y que le encarga, la radio chilena era la radio del arzobispado, y por lo tanto existía toda una idea desde la iglesia de contribuir, digamos, a una situación difícil como era la dictadura, con la Vicaría de la Solidaridad como un organismo, digamos, de, de- de cuidado, protección bueno, de denuncia, básicamente, de todos los atropellos y todas las injusticias que se cometieron en esa época, pero además hablaba de crear un espacio que tuviera que ver con un ámbito más social, más cultural, y entonces le encarga a Zenén Conejero, que era el director de la radio chilena, a que abriera un espacio, y Zenén Conejero conversa con mi papá, y mi papá presenta este proyecto que es Nuestro Canto, que fue en el año 1986, 85-86. Y bueno, todo lo que ya hemos contado, pasan 5 años, creo que dura el programa, se termina la dictadura y después de 40 años, mi papá se le pasa por la mente rehacer un tema que tenía que ver con patrimonio cultural y entrevistar a músicos como Margot Loyola, a Los Calentaros, y esto se llamó Acordes Mayores, que se transmitió en la radio cooperativa. Estoy hablando de hace pocos años atrás, ¿no? Y de repente surge la idea. Yo tenía muchas ganas de siempre haber seguido haciendo Nuestro Canto, pero pensaba en el teatro, ¿no? Pensaba en el teatro, en el Carlos Cariola. Entonces le planteo, ¿y por qué no hacemos Nuestro Canto de nuevo? Y yo, como era el hijo menor, evidentemente yo creo que un padre siempre, por viejo que sea el hijo, lo mira como un cabro chico. Como que nunca le dio mucha importancia, creo yo. ¿Eh? Esta es la mirada del hijo, y aquí me meto en un ámbito que no tiene que ver con lo que estamos conversando, pero este tema de la apreciación es como no darle mucho sentido, tal vez, o yo sentía que no le daba peso, hasta que surge la posibilidad de hacer un programa especial de Nuestro Canto, conmemorando los 40 años, que fue un 1 de mayo del 85-86, no estoy seguro de la fecha, que fue cuando partió el programa Nuestro Canto en la Chilena. Y entonces estábamos a puertas del 1 de mayo de hace 6, 7 años atrás, creo, y entonces surge la idea de rehacer, pero como un programa de radio, o 4 programas de radio a través de la ADN o la cooperativa. Y finalmente hicimos un programa especial que está en YouTube. Es un programa de eso, Nuestro Canto, en donde invitamos el público, que eran 300 personas, no era público, sino que eran todo el mundo de la cultura que pudimos y que cabía en ese espacio que me conseguí en la Municipalidad de Providencia, donde estaba Silvio Cayosi dentro de la música, estaba desde el cine, estaba, bueno, talleres literarios, estaba don Valentín Trujillo, bueno, y amigos, gente que participó de Nuestro Canto, como el Osvaldo Torres, que en ese momento no estaba, pero un universo de gente que tuvo que ver con Nuestro Canto, pero además que veían como este espacio un espacio de reencuentro nuevamente. Y ahí surge algo maravilloso ese día, en donde yo digo, aquí tenemos que hacer algo con esto. O sea, hay una sensación, Marcelo, que yo te decía, es como cuando estás en la cocina y sientes que el horno tiene olorcito a pan, y que dice, qué rico lo que está dándose aquí, porque además era un sentimiento compartido, ¿no? Único, una resonancia que había, una sensación que se describía no en palabras, sino que nos volvimos a ver, y todos concordaban en la idea de que esto tiene que seguir, esto hay que hacerlo, Nuestro Canto tiene que volver, que siguió, bueno, y ahí surgieron varias ideas que no te las voy a comentar porque las tengo aquí, y que en algún momento desearía plasmar. Y bueno, dio paso a que se hiciera un encuentro en el Teatro Nescafé de las Artes, donde estuvieron Quilapayún, Inti Gibani y Manuel García, eh, actividad que sirvió para financiar Nuestro Canto en la cooperativa, que se transmitía una vez por semana. Creo que a veces estuvo todos los días, no estoy seguro, donde yo participé colaborando, pero donde estaba Miguel Dabañino y
David, David que es, bueno, yo diría que es el periodista que más sabe de música, ¿no? Que ha trabajado con mi papá durante todos estos años. Y ellos han venido haciendo nuestro canto, que después cambió de casa, de la cooperativa, a lo que está hoy día es la ADN. Es un programa que no tiene financiamiento, porque bueno, se postuló a todos estos concursos de licitaciones y hoy día sobrevive por la buena voluntad que tiene, por un lado, la radio ADN, a través de su director Carlos Costa, que ha tenido una muy, muy generosa voluntad con nosotros, y digo con nosotros porque es el programa de mi papá, y mi papá no tiene financiamiento, entonces esto es realmente, como lo hacíamos en ese tiempo, en las ollas comunes y todo eso, por amor al arte, hacer radio y hacer este programa patrimonial, así, por amor al arte. Fantástico, me parece fantástico, me parece increíble. Y la historia continúa, o sea, eso es lo maravilloso de eso. Y bueno, pues para finalizar ya nuestra conversación, bueno, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Hemos hablado entonces de lo que pasó en los años 90, que parecía que el canto nuevo y la nueva canción chilena había resistido la dictadura, pero no iba a resistir, no iba a sobrevivir a la democracia. Era una cosa muy curiosa. Y Claro, resulta que parece que en los años 2000 cambia la cosa. Se vuelve a reunificar, bueno, el Quilapayún parece que resucita. Bueno, siguen siendo, ya sabemos que hay dos Quilapayún, o sea, se han separado, hay una parte que está en París. bueno, hay dos Quilapayún, hay dos Inti Illimani. Exacto, pero digamos que Quilapayún, tal como los chilenos lo recuerdan, vuelve a aparecer. Pinoquená vuelven con los ponchos negros. Y Sí, están los integrantes históricos, incluso integrantes que claro. habían dejado el grupo hacía años, que se vuelven a incorporar. Y lo más emocionante de todo es que se incorpora el hijo de Willy Odó, el Ismael Odó, además con un timbre de voz muy parecido al de su padre. Entonces, Mismo, yo el mismo. presencié yo fui a ese concierto en el Teatro Nescafé de las Artes en el 2003, si no me equivoco, y que se llamaba justamente El Reencuentro. Y fue muy Correcto. emocionante, fue una cosa, Ahí, fue como que todo vuelve a renacer como ayer. Entonces, claro, interpretaron todas las canciones de antes, las canciones de antes del golpe de Estado, las canciones que han marcado nuestra infancia y la juventud de nuestros padres. Y en la segunda parte, o en la primera, no me acuerdo, interpretaron la cantata, Santa María de Iquique, en presencia de Luis Alvis, que estaba vivo todavía, que estaba ahí arriba del escenario, y con el narrador era el hermano de Héctor Dubochel. O sea, que fue una cosa increíble. Entonces, eso marcó un renacimiento, de cierta manera, y que corresponde también a un cambio político en América Latina, porque ahí es cuando aparecen los famosos gobiernos de tipo bolivariano, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, claro, la nueva canción chilena vuelve a ser de actualidad y se vuelven a sí, cantar esas canciones, es increíble. Entonces vuelve a claro. surgir la nueva canción chilena como, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, en nuestro canto, cuando ya se afianza en la cooperativa, yo tenía una sección dentro de ese programa que se llamaba Herederos, y que era justamente recoger todo lo que tenía que ver con creadores de hoy, jóvenes, y a unos no tan jóvenes, pero que generacionalmente no correspondían a la historia, y que habían sido, digamos, seguidores, y que de alguna manera esto que hablamos del grupo Surazo, donde yo toqué, que recogíamos un poco el legado de los Inti Illimani, de Víctor Jara, de la Violeta Parra, en este caso ya como una generación que recogía eso y además el canto nuevo, y ahí tú te puedes imaginar la mixtura de otros ritmos, de otras sonoridades, digamos, de latinoamericanas. Entonces, claro, ahí surge y resurge nuevamente jóvenes que hoy día escuchan a Víctor Jara, jóvenes que escuchan a la Violeta Parra, pero que en la interpretación son otro tipo de creaciones que no tienen que ver necesariamente con los mismos estilos ni con la misma característica de raíz folclórica, sino que
definitivamente otros ritmos, muchos vinculados al rock y ritmos más actuales, si tú quieres, de los que conocemos y de los que no conocemos, que suenan en la radio y que no escuchamos, porque hoy día prácticamente se ha establecido como una suerte de segmentación de nichos, de estilos musicales, y es una diversidad tan amplia. Y aparece un elemento fundamental, creo yo, en la creación, aparece la tecnología. Fíjate que en este proceso nosotros hablamos del taller, las laquitas, de la manufactura y la construcción de instrumentos para nuestro quehacer musical. Y hoy día el computador, a través de un programa que se llama Cool Edit o Adobe Audition, que tiene un código, pero que es como de código abierto, porque lo puede bajar cualquiera, los muchachos empezaron a construir y a crear rap, tap, canciones, mezclas, efectos de sonido, orquestaciones, verdaderas creaciones musicales diría yo, como que en el límite de lo profesional, así como de la sonoridad. Bueno, estamos hablando nosotros de la época del cassette, cualquier cosa después de eso era de una calidad superior, aunque fuera MP3, digamos. Entonces, se incorpora un elemento que es la tecnología y la edición. Y básicamente este programa que te menciono yo se masifica, y la creación, yo te puedo decir que mi hija, que tiene 16, 15 años, hoy día maneja este programa y hace creaciones. Y ella no estudió ni tecnología ni nada, es intuitivo, y entonces permite la posibilidad de que esto ¡pum!, se abra. Y una creación puede tener un pedazo de la canción de la cantata, de una de las partes melódicas de la cantata Santa María, y aparece en un rap, por ejemplo, o la guitarra o el charango de César Palacio en una canción que tiene otro ritmo, a lo mejor cumbianchero. Te das cuenta que empieza entonces a una diversidad tan increíble de sonidos, de mixturas, en donde tú puedes poner el sonido de los Andes en algo que es absolutamente tecno. Y claro, incorpora entonces este elemento tecnológico, la diversidad, digamos, de la creación. Hay, entiendo, muchos artistas, porque yo considero que eso es un arte, ahora que rayan, no sé si en el tema legal, que han hecho creaciones musicales con muchos pedacitos de canciones universales. No estoy hablando de Chile, estoy hablando de Europa, de Estados Unidos. Éxito, lo que le llamamos en Radio Sandía escaladas, pedacitos de canciones que muchas veces tienen la misma armonía y a veces los mismos acordes y hasta los mismos compases. Si no los tienen, hay programas para dejarlos que calcen perfecto, y de eso han hecho un tema musical. Sí, Una sí. verdadera creación sonora que tú dices, wow, esta es una banda sonora que tiene mucho color y que llena mi vida de un montón de memoria, y que me la trae al presente alguien que tal vez nunca escribió una pauta musical o nunca nada, y solamente con un programa como el que te mencionaba logra juntar pedacitos de canciones para hacer un tema musical. Entonces ya estamos en otra etapa, en una verdadera revolución, digamos, en ese sentido. Oye, ahora con lo que tú me estás diciendo, bueno, voy a cambiar completamente de tema, pero hace tiempo se me ocurrió, o sea, ya que estábamos hablando de las micros, cada micro tenía un nombre, ¿te acuerdas? Sí, Y Valle Negrete, Mataré de Palma, Macul Palmilla, una que se llamaba Nuevo Amanecer, a ¿eh? nuevo amanecer. La Pila Ñuñoa, Recoleta Recoleta Lira, Lira, Los Leones, los leones, la liebre que sube a los leones, la, Tobalaba. la liebre que va a los leones. Y entonces se me ocurrió, no sé, yo lo he comentado con muchos amigos, poetas chilenos, ¿por qué no se hace alguna canción, alguna poesía con esos nombres de las micros? O sea, recopilar todos los nombres, porque eso está en nuestro inconsciente colectivo, por lo menos hasta nuestra generación, ¿sabes? Y hacer Sí. alguna canción sobre que vaya nombrando así, ¿sabes? Bueno, es un paréntesis. Pero te voy a decir algo, Marcelo, desde los aprendizajes que yo he tenido, esto que tú acabas de mencionar, no te quepa la menor duda, que aquí hay una resonancia mórfica, que eso que tú acabas de decretar, lo liberas como una energía, y no digo ni tú ni yo, alguien en alguna medida, al escuchar a lo mejor o al ver esta conversación, o ni siquiera, a lo mejor tú guardas esto, pero la resonancia mórfica tiene que ver con aquella transmisión energética que se describe de la siguiente forma.
yo puedo tener en la mente algo, una idea, un invento que nadie haya creado antes, y no sé si te ha pasado alguna vez que tú tienes ese pensamiento que lo consideras único, de tu propia autoría, ¿no? Y que lo que pasa es que a los días después te das cuenta que en otra parte del planeta, en otro lugar, alguien aparece con eso que tú habías pensado. Y entonces eso le llamamos resonancia mórfica, ¿no? De que se transmite a través de una energía eh, que no vale la pena aquí, digamos, que nos podamos explayar en eso, pero lo que tú acabas de mencionar seguramente va a aparecer en alguna instancia, en algún momento, como lo que tú describes, ¿no? La poesía hecha, como por ejemplo los cerros de Valparaíso, los Claro, nombres de las mismas. claro, Y, claro. O los ríos de Chile que cantaba el Negro Pavés, Héctor Pavés. Sí, sí, sí. claro. Oye, bueno, para terminar, bueno, entonces está claro que con todo lo que ha estado sucediendo en nuestro continente a partir de los años 2000 y también con lo que ha pasado en Chile con el estallido social, la nueva canción chilena y todas esas canciones han vuelto a estar de plena actividad. Hemos visto a los Iyapu cantando en la calle junto a la Orquesta Sinfónica de Chile. Han habido una cosa increíble. Y entonces tú has hecho mención a lo que podríamos llamar como la tercera generación de la nueva canción o del canto nuevo, del canto popular chileno, no sé cómo se podría llamar. ¿Cómo ves tú el panorama actual de la música chilena? Porque parece que es todo muy variopinto, ¿no? Muy distinto, aunque haya una especie de hilo conductor invisible. ¿Cómo ves tú el presente y el futuro de nuestra música, de nuestro canto? Bueno, primero que nada, decirte que vivimos un presente que es como la forma de poder describirlo en base al desarrollo al proceso cultural, musical, creativo de Chile. Por un lado, el proceso creativo sigue y se está haciendo como ocurría en dictadura que parecía que no había y que sí había. Hoy día pasa de alguna manera lo mismo, aunque pareciera que no fuera una dictadura, esta parece ser una dictadura, este gobierno, digamos, y los procesos siguen. No se detienen los procesos sociales, no se detienen los procesos musicales tampoco, creativos, pero siento que hay una gran pelota de pelo que está tapando la cañería para que sea de la forma que corresponde, donde tenga visibilidad, donde tenga sonoridad, donde tenga, ¿cómo se llama? Donde se pueda de alguna manera expandir, donde se pueda amplificar lo que está ocurriendo. Tenemos medios de comunicación que están administrados por organismos que son los que manejan el poder y el negocio. Entonces hay todo un mundo que subyace a esta circunstancia tan dramática que tiene que ver con una administración que es míope, por no decir que es ciega, en donde el tema de la cultura se ha minimizado. Entonces, yo creo que lejos de desaparecer la potencia, la potencia. Y estoy seguro que mucho más temprano que tarde va a ocurrir, digamos, un reventón que tiene que ver con mostrar, ya está ocurriendo. Lo que pasa es que no tiene, eh, no existen los canales, o sea, perdón, existen los canales. Lo que pasa es que están mal administrados. Y creo que este cambio de paradigma que estamos viviendo en todo ámbito, ¿no? Cultural, político, social, económico, responde un poco a esa necesidad biológica de la humanidad, pero también de la naturaleza, del todo. Y tengo la esperanza, abrigo la esperanza con mucha fuerza de que esto venga, pero que es como que fuera un río que estaba con una, con una compuerta que no dejaba que fluyera, ¿no? Porque utilizando la metáfora del río Marcelo, a pesar de que tú le pongas piedra al río, el río siempre busca su cauce y tiende al proceso natural, que es encontrar su propósito y su destino, que es llegar al mar. Yo siento que por muchas piedras que le pongas a esa represa que tiene que ver con el desarrollo cultural, la creatividad, somos un pueblo rico, de una riqueza inconmensurable,
a pesar de todas las piedras que tenemos de poco financiamiento, de poca consideración, de poco respeto hacia nuestros creadores, de poca memoria y todo eso, esta agua está llegando a un punto en que va a sobrepasar y va a poder ser lo que nunca debió dejar de ser, bueno, que tiene que ver con nuestra identidad, la identidad de este pueblo, rico en su expresión, rico en su sabiduría, rico en su legado y rico también en los creadores de hoy, jóvenes, niños, que están queriendo manifestar y expresar y que no tienen justamente la posibilidad, los canales para poder hacerlo. Así que yo auguro, dentro de todo lo complejo que pueda ser, ¿no? Porque no está exento de que ese río pueda botar puente y pueda dejar la escoba para adelante, pero es necesario que ocurra, digamos, para transformar nuestro presente. Muchas gracias, querido amigo. Gracias por todos esos recuerdos, por todas esas informaciones y bueno, por compartir conmigo ese momento. ¿Eh? Oye, quiero compartirte una última información que me acaba de llegar y que no sé si esto es oficial, pero suena muy bonito. No sé si lo alcanza a ver ahí. Ya es oficial, se aprueba Avenida Víctor Jara. ¡Qué maravilla! Ya es oficial, se Mira, aprueba Avenida Víctor Jara. me acaba Increíble. de llegar este mensajito. Me acaba de llegar, Mándamelo por favor por WhatsApp. lo comparto así, pero me acaba de llegar esta imagen. No he confirmado nada, Qué maravilla. pero mira, aquí hay algo más. No sé si se alcanza a leer. ¿Qué dice ahí? Espérate. La Alcalde Felipe municipalidad. Muñoz y consejero municipal aprueban cambio de nombre de Avenida Ecuador por Avenida Víctor Jara. ¡Qué maravilla! Ahí está. Extraordinario. Ya, es Wow, oficial. Qué fantástico. maravilla, ¿no? Qué maravilla. Bueno, para cerrar esta conversación me parece una linda noticia. Qué maravillosa noticia. Bueno, y por lo visto me llegan también noticias por ahí de que están por crear una plaza Patricio Mans y están haciendo un mural. ¿Es así o no? No lo tengo claro, tendría que confirmarlo, no me atrevo a solo desear que el pato se recupere, no lo ha pasado bien estos días, Lo sabemos. pero, pero ojalá que así sea, bien merecido por lo demás, eso y más. Sí, sí, sí. Bueno, maravillosas noticias, querido amigo, querido hermano. Te doy las Un abrazo. gracias de todo corazón y bueno, seguimos siempre en contacto a través de la música y de todas las noticias, ¿no? Te mando un gran abrazo, Marcelo, con mucho cariño también, con mucho afecto y bueno, esperando que sea allá o acá, nos volvamos a encontrar para estrechar un abrazo cariñoso como siempre. Más temprano que tarde. Sí, así es. Un gran abrazo, querido Jaime. Muchas gracias. Gracias a ti. Un Nos abrazo vemos. también. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.